Llamados a la comunión es el tema de esta mañana. Y este llamados a la comunión implica que podamos estar todos pertenecientes a la iglesia de Jesucristo y en el testimonio de Cristo Jesús, el Señor nuestro, el Señor de la vida. Saben, esto es muy importante como iglesia cuando empezaremos a estudiar la primera epístola de Juan. Y trataremos temas referidos a esa comunión que debemos de tener como pueblo de Dios con el Señor. Pero no tengamos falsas ideas de esa comunión. La comunión que tenemos con el Señor, en realidad es el acercamiento espiritual que la iglesia tiene al encuentro con el prójimo. El prójimo es un agente potencializador de nuestra vida, porque nos demanda razón de nuestro ser como creyentes. Hay un mineral llamado pirita. Su nombre procede del vocablo griego pir, que habitualmente se utilizan algunas palabras que se relacionan con producir fuego. El término pir en griego significa fuego, pirotecnia, piromaníaco. Los antiguos le llamaron pirita a ese mineral porque al rozar con otros metales se emitía una chispa. Por su brillo, la pirita parece mucho al oro, por lo cual también le llamaban el oro de los tontos, porque mucha gente compraba pirita pensando que era oro. Como la pirita, hay muchas cosas que parecen originales pero no lo son. El propio cristianismo se encuentra en esa tensión. Hay grupos que se dicen ser iglesia pero que no lo son. Incluso personas que manifiestan que son creyentes pero en realidad no forman parte de la iglesia de Jesucristo. La iglesia no tiene que vivir como una comunidad de apariencias. La iglesia tiene que ser iglesia. Tiene que vincularse al ejercicio propio de su ser. La sociedad demanda una iglesia comprometida con Jesucristo. Sí, esta comunidad de jóvenes actuales demanda que la iglesia sea congruente. Y es una labor en la cual la iglesia tiene que estar activa, porque es la manifestación de la propia doctrina. La doctrina no es un elemento teórico que nos rodea y estamos llenos de conocimiento bíblico, estamos llenos de conocimiento de doctrina, de historia de la iglesia, sabemos métodos y técnicas para comunicar el evangelio. Pero más que eso, hermanos, más que eso, debemos de ser iglesia. Tenemos que hacer que ese conocimiento lo apliquemos en la vida, en nuestras relaciones personales, en el ejercicio de todo lo que realizamos y participamos, en el cuidado de nosotros mismos, porque la preocupación por la salud propia es una necesidad muy importante para dar el testimonio de Jesucristo. No nos podemos desatender cuando los niveles en los estudios de nuestro colesterol son elevados. Necesitamos tener una cultura del testimonio de Cristo y de la doctrina que nos rodea en la manifestación de nuestro ser a los demás. La comunidad de Juan, a la cual el apóstol escribe estas epístolas, eran comunidades crecientes que enfrentaban algunas dificultades con falsas ideas. Pero hay algo bastante importante al respecto. La Escritura dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El sentido plural
de este escrito, del capítulo 1, versículo 1 al verso 4 de la primera epístola de Juan, implica que quien está escribiendo tal vez sea toda una comunidad, sea un grupo de hermanos de tiempo, y está hablando a nuevos creyentes, y les está llamando a vivir como verdaderos cristianos. Pero estos que están escribiendo, nótese usted, lo puede ver en el pasaje, puede buscar primera de Juan y puede notar claramente en el capítulo 1, versículo 1 al 4, que la expresión la están emitiendo personas que conocieron a Jesús, que caminaron con Jesús, que fueron testigos de la resurrección de Cristo Jesús. No tan solo se está transmitiendo una creencia, se está transmitiendo un estilo de vida. Y eso lo tienen que saber los padres en torno a sus hijos. El papá que es creyente transmite a sus hijos no meramente una creencia, transmite un estilo de vida. Pero ese estilo de vida que se transmite tiene que ser analizado. El mismo Señor Jesucristo es colocado en la atención del análisis. El autor habla de aquello que se ha escuchado, que se ha visto. Y esta tiene que ser la realidad. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Ellos están transmitiendo lo que han vivido. Y eso es lo que se debe de transmitir. Cada generación de creyentes tiene que transmitir lo que ha vivido en Cristo Jesús. Y tiene que haber un estímulo, un esfuerzo en él. Transmitir nuestra vivencia como cristianos. El pueblo de Dios no debe de tener la condición de pícaros como en la literatura mexicana. Aquel que siempre se sale con la suya. Y decíamos que el mejor ejemplo está testimoniado en las películas populares del cine mexicano, como la famosa Ley de Herodes, que expresaba a un político de un nivel muy inferior que siempre se salía con la suya y escaló hasta estar en las cumbres políticas de la nación. Esos son personajes de la literatura, y pareciera que en el mundo real pudiera haber muchos pícaros que a través de mentiras se salen con la suya, pero a Dios no lo engañarán jamás. La comunidad cristiana no tiene que ser afectada por eso. La comunidad cristiana tiene que vivir el Evangelio. No hay cabida para aquel que pretenda engañar a Dios con sus presupuestos, con sus mentiras, porque Dios no tomará por inocente aquel que quiere engañar a la comunidad cristiana. El creyente tiene que vivir el Evangelio. A Dios no le podemos ocultar absolutamente nada de lo que somos, porque delante de Él daremos cuenta de todo nuestro proceder. Por eso, eso que se ha visto, eso que se ha escuchado, incluso que se ha contemplado, es la fuente misma de la fe cristiana. Jesús se hizo hombre y caminó en medio de la humanidad y fue hijo de Dios, vivió como hijo de Dios y nos dio salvación. La iglesia de Jesucristo tiene que manifestarse al mundo también. La iglesia de Jesucristo tiene que ser vista por todos los hombres, tiene que ser escuchada por todos los hombres y tiene que ser contemplada por todos los hombres en su vida y en su testimonio. No en el lamento de Gandhi, que mencionaba: esos cristianos tienen un excelente Dios, tienen una excelente escritura, lástima de cristianos. La condición es que el mundo contemple en realidad que la vivencia cristiana es una realidad por hijos e hijas de Dios comprometidos con el Evangelio, que pueden hacer tangible en su vivencia cotidiana la verdad del Dios Todopoderoso que nos rodea y que nos cobija.
Los que hemos visto y oído, dicen estos primeros testigos, que han conocido el andar de Jesús, que le han conocido, que han conocido su resurrección. Fíjense lo que dice versículo 3 de Primera de Juan capítulo 1. Los que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y es con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tener comunión como iglesia implica vivir en la fe de Jesucristo, estar en comunión unos con otros, porque no hay mejor doctrina que la relación que la comunidad tiene entre sí. De tal manera entonces que esa comunidad cristiana se habrá de distinguir por su proceder, por su forma de actuar. Ahora, Juan nos invita a autoevaluarnos, a ubicar la condición de nuestro ser como creyentes en Jesucristo. Porque el creyente tiene que analizar su vivencia, cómo está él o ella delante del mundo. Juan nos está llamando a ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. Ya basta de piedades aparentes, que la gente aparente ser lo que no es. Tenemos que ser decididos en nuestro acercamiento a Cristo, en la búsqueda de Dios con toda sinceridad, porque allí donde se aparenta, Dios no puede actuar. No se puede manifestar la gloria de Dios al mundo en medio de una iglesia que no vive en realidad lo que Jesucristo demanda. Entonces nuestra vida, nuestra propia congregación, y hacer un análisis de nuestra condición como creyentes en Jesucristo. La iglesia necesita ser ese faro en medio de la oscuridad, de las condiciones negativas que rodean al ser humano y que están presentes y que pareciera que nada le puede hacer frente. La luz verdadera ha venido al mundo, dice Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Las tinieblas parecen ser fuertes, parecen ser grandes, empiezan a oscurecer aún a la propia iglesia. Pero recuerden esto: Dios es luz y las tinieblas no prevalecerán delante de Dios. En Jesucristo el amor resplandeció sobre toda la humanidad. No es el amor romántico, no es el amor que lleva a la sociedad a las condiciones más degradantes y pecaminosas, porque en aras del amor se cometen grandes irresponsabilidades y se lleva a la condición de la pecaminosidad. Es el amor de Dios, el amor verdadero, que nutre a la humanidad y que hace frente a las tinieblas que el pecado pretende poner a todos los seres humanos. Ese Dios que es luz disipa toda tiniebla. Por eso es muy importante entonces la empatía de nuestro decir con nuestro hacer. Hay algunas declaraciones magníficas en orden al Evangelio. Versículo número 6. Fíjense, si decimos que tenemos comunión con Él. Hay mucha gente que tiene una condición de una espiritualidad aparente y dice: yo tengo comunión con Dios. Hay personas que dicen: yo soy creyente, pero en su actividad de influencia, donde ellos ejercen algún tipo de autoridad, influyen para hacer daño a otros. Como en los campos internacionales, algún presidente que dice que es muy cristiano, pero odia a aquel que es diferente. No tiene cabida para ellos.
pero él dice que es cristiano. Como aquella persona que está colocada como un servidor público, pero que en realidad no realiza su función, que lo único que se dedica es a estafar a las personas, a ponerles trabas, y les pide recursos económicos para realizar la tarea que él debe de realizar, porque es el ejercicio de su función. Pero a lo mejor no falta las actividades de la iglesia. Si decimos que tenemos comunión con Él, es necesario vivir en esa comunión. Porque aquel que dice que tiene comunión con Él y anda en tinieblas, es terrible. No es posible. Está pretendiendo engañar a la comunidad cristiana y a Dios. Por eso, la acción declarativa real es tan fuerte y transmite con solidez una expresión muy dura. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Solamente un iluso puede llamar mentira a la verdad que no le conviene. Si decimos que tenemos comunión con Cristo, tenemos que practicar la verdad, no andar en tinieblas. La expresión es clara. Practicar la verdad, no andar en tinieblas. Los padres no tienen que propiciar rivalidad entre los hijos, ni los abuelos entre los nietos. Andar y practicar la verdad es aquello que tiene que rodear nuestro ser. Habremos de vivir en la verdad como hijos de Dios. Recuerdo ese papá, creo que no está muy lejano, que siempre le decía a sus hijos: apúrense ya porque nos vamos a la iglesia. Y le decía a la esposa: apúrate, mujer, se nos va a hacer tarde. Y la mamá y los hijos estaban cambiaditos. Y la hija menor le dijo: oye, papá, pero nosotros ya estamos listos, nada más faltas tú. Tenemos que practicar la verdad, y esa práctica de la verdad nos confronta. La palabra de Dios declara en el versículo número 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nadie puede tildarse de perfecto en la vida cristiana. Si decimos: yo no tengo pecado, ojalá todos fueran como yo, así de creyentes como yo. Cuidado, porque solamente Pablo lo podía decir. Sed imitadores de mí como yo. Solo Pablo. Solo Pablo. Síganme a mí. No. A lo mejor sería: síganme los buenos. Y tiene que ver con otro tipo de condiciones, ¿no? Pero tenemos que decir la verdad. Y la verdad es tan paulina. Todos somos pecadores. Nadie puede aparentar un sentido de perfección para colocarse por encima de los demás y tener todo grado de presunción en la condición de una vida perfecta que no se tiene en realidad, porque nadie es perfecto delante de Dios, solamente Cristo. Si decimos que no tenemos pecado, en realidad nos engañamos
nos autocontemplamos, nos solapamos y no queremos tener una actitud crítica hacia nosotros porque pensamos que somos tan perfectos que no debemos de cambiar nada en nuestro ser. Juan nos confronta y nos dice, oigan, no digan que no tienen pecado, porque nos engañamos a nosotros mismos si es así. Y en consecuencia la verdad no está en nosotros. Tenemos que confesar lo que somos pecadores. Y en tanto hay un pecado o tenemos pecado en nuestra vida, tenemos que ser transformados de ello. Tenemos que pedirle a Dios que actúe en nuestro ser. Tenemos que buscar la presencia de Dios para no estar otra vez en una condición negativa. La palabra de Dios en el versículo 10 dice, de primera de Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que necesitamos de la actividad de Dios en nuestra vida, todos nosotros, todos. Nadie puede ubicarse tan solo en el deseo. Yo digo que tengo comunión con Cristo, pero no puedo establecer una buena relación con mi hermano o con mi hermana. No lo puedo perdonar. Lo odio. Le guardo rencor. Siento una condición negativa cada vez que lo veo. No te engañes, hermano, hermana. Busca la reconciliación. Vive en el amor de Dios. Y ese es un mandato para todos nosotros. Tenemos que autoevaluarnos. Dios nos llama a la conversión. Si confesamos nuestros pecados, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué enfrenta Juan en esas comunidades cristianas que le hace declarar estas palabras? La misma epístola nos va a contestar, pero tenemos que considerar lo prioritario. En primer lugar, el decir, la acción tiene que tener herramientas que nos permitan enfrentar problemas y solucionarlos. Si decimos que tenemos comunión con Él, no tenemos que andar en tinieblas, sino practicar la verdad. Y nótese que la práctica de la verdad es llevar la doctrina a la vida misma, porque la doctrina es vida. La teología latinoamericana, tan criticada por los europeos, por los norteamericanos, que siempre nos han visto como dependientes en todo, en condición ideológica, como dependientes en materia de producción. Por eso a veces nos resulta difícil pensar que podemos producir nuestras propias gasolinas. Eso sin el abono a ningún perfil político. Simplemente declarar algo que nos han hecho tan dependientes. La teología latinoamericana puso algo muy significativo y dijo, hay que ser, hablando de la doctrina, que la doctrina se viva. Y el creyente latinoamericano tiene que ser un hombre y una mujer entregados a vivir la palabra de Dios. A vivir la palabra de Dios. Porque la doctrina solamente es doctrina. Decir tiene que ser acompañado con el hacer. Con hacer la voluntad de Dios. Porque ese es el parámetro de la verdadera realidad en la cual los creyentes tienen que estar vinculados. La acción implica confesar, porque si confesamos, si decimos que somos creyentes, debemos de vivir como hijos e hijas de Dios. Y tenemos que erradicar nuestros pecados para confesar que la verdad de Dios
es verdadera en nosotros, pero no se preocupen. La gente nos ayuda a autoevaluarnos. La comunidad que nos rodea nos impulsa a la condición de todo bien. La iglesia de Jesucristo tiene que ser coherente entre el decir y el hacer. No podemos fundarnos como comunidad cristiana si no vivimos en esa coherencia. Nada por contienda, nada por vanagloria. Todo para la honra y gloria de Dios. Al revisar nuestra vida como congregación, como iglesia, tenemos que pensar que la comunión con Dios es la comunión con los demás. Con una sociedad que nos demanda ser la iglesia de Jesucristo. No sucumbir a las pretensiones de alguien o alguna presión en particular. Vivir como hijos e hijas de Dios. Decir que tenemos comunión con Él porque andamos en luz, porque vivimos en Cristo. Ya basta de piedades aparentes, porque nadie puede vivir en el Evangelio sembrando enemistad entre hermanos, enmarcando las condiciones problemáticas, exponenciando las condiciones que están en una vida negativa y él tildándose de justo. Ya basta de esas condiciones. Nuestra comunión depende de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que transmitimos en lo que vivimos? En lo que realizamos, en la labor que tenemos. ¿Qué es lo que transmitimos? Justicia, equidad, bendición, gracia de Dios. Que verdaderamente la gente pueda ver manifestado el Evangelio de Jesucristo en nuestro proceder. ¿Qué es lo que transmitimos? ¿Será una transmisión que lleve la fuerza y la convicción del Evangelio en lo que ejecutamos? Juan nos invita a decir y hacer. A decir que somos creyentes y a vivir como creyentes. En esta transmisión, la verdad de Dios no se habrá de detener. Y tendremos generaciones fortalecidas en la fe de Cristo Jesús. Pero también nuevos creyentes que harán posible que la doctrina se entienda como debe de ser. La doctrina es vida, porque si la doctrina no es vida, no sirve para nada. Porque si el cristiano no vive lo que cree, ese creyente será como esa sal que para lo único que sirve es para ser tirada afuera, porque no sazona al mundo, porque no bendice con gracia. Amados hermanos, Juan nos invita a la comunión con Jesucristo, a la comunión con Dios. Oremos al Señor.